A todos, Magman Burubisha, Cuñacaraí, Jacaraicuera, Ore Moiruba, Coatupe, Ore Maite, Hijo de Ubeba, Pemenguana, Tapenguaje Ponaite. Autoridades presentes, miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la República del Paraguay, representantes de organismos internacionales, representantes de empresas del sector privado, invitadas, invitados especiales, señoras, señores, reciban nuestro más cordial saludo. Seminario sobre el corredor bioceánico vial organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y la Embajada de la República de Chile en Asunción en el marco de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico Vial ejercida por el Paraguay. La iniciativa tiene como objeto destinar una conversación general basada en cuánto se ha avanzado actualmente en el proyecto y en el impacto que generaría la concreción del mismo para la integración regional. Asimismo, evaluar la percepción de la sociedad civil en relación al corredor bioceánico vial, cubriendo aspectos técnicos y académicos del proyecto. Damos inicio con las palabras de apertura del ministro Blas Felip, Coordinador Nacional del Corredor Bioceánico Vial por la República del Paraguay. Muy buenos días. Señora Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniera Claudia Centurión, señores miembros del Honorable Congreso de la Nación, diputados Francisco Petersen y José Adorno, señor Gobernador del Departamento de Boquerón, Harold Bergen, autoridades nacionales presentes, distinguidos embajadores acreditados ante el Gobierno Nacional, distinguidos representantes de organismos internacionales, representantes del sector privado nacional y de los diferentes gremios, invitados especiales, señoras y señores. En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, me es grato extenderles la más cordial bienvenida al tiempo de expresarles un especial agradecimiento por su presencia hoy aquí. Constituye para mí un privilegio dar apertura a este seminario sobre el corredor bioceánico vial, en el que participarán expositores del más alto nivel de los 4 países que componen esta iniciativa: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Igualmente, me permito agradecer muy especialmente a la Embajada de la República de Chile, en la persona de su encargado de negocios, Sebastián Lorenzini, ya que con su valiosa cooperación hemos logrado llevar a cabo esta importante actividad. La República del Paraguay ejerce actualmente la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo Corredor Bioceánico, en cuyo marco tiene lugar este evento. Y en este sentido, considero relevante recordar que dicho grupo de trabajo fue establecido por la Declaración de Asunción del año 2015, emanada durante la 49ª reunión ordinaria del Consejo Mercado Común y Cumbre de Jefes de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, oportunidad en que los mandatarios dejaron sentado su decidido compromiso con el proceso de integración regional, basado en las actividades desarrolladas por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana IRSA y el Consejo de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR COSIPLAN, para el mejoramiento sustancial de la infraestructura física, la facilitación del tránsito transfronterizo y la agilización de los procedimientos aduaneros. Años después, hoy somos testigos de los esfuerzos que siguen realizando los países de la región en la materia. El Paraguay otorga una real y notable importancia a esta iniciativa, pues como es sabido, este corredor no solo propone unir los océanos Atlántico y Pacífico, sino también promover un acercamiento de múltiples factores de carácter social, cultural, turístico, además del impacto económico resultante de la facilitación y el movimiento de la producción de las diversas zonas de influencia, que encontrarán una vía más rápida para llegar a los grandes mercados externos. Este emprendimiento de integración física regional es mucho más que una interconexión de carreteras y rutas. Es un plan sin precedentes en la región que se convertirá en una herramienta que abrirá, o ya está abriendo,
nuevas y mejores oportunidades de desarrollo socioeconómico y de cooperación entre nuestros países. Representa, sin lugar a duda, una puerta de acceso al mundo, un impulso revelador para nuestras economías y una forma de equilibrar la balanza del desarrollo para las regiones internas de nuestro continente, que van más allá de las capitales y de las tradicionales ciudades principales. Apenas en junio pasado, durante el 5º Foro de Territorios Subnacionales de este corredor, tuvimos la chance de percibir el enorme entusiasmo reinante entre las autoridades locales y regionales de varios países vinculados a la iniciativa, así como las grandes experiencias de desarrollo que se avisoran para toda la región del Chaco paraguayo, para los puertos del norte de Chile, para la zona del Mato Grosso brasileño y para las provincias argentinas de Salta y Jujuy, entre otros. Estos son apenas algunos detalles acerca de este proyecto de integración que trasciende fronteras, que enriquecerá nuestro tejido social y fortalecerá los lazos que nos unen como naciones hermanas. Por ello, y sin más preámbulo, esperamos que este evento sea de utilidad para poner de relieve el alcance real de esta iniciativa de la mano de los distinguidos panelistas y expositores que hoy nos honran con su presencia y compartirán acerca de sus conocimientos, experiencias y actividades desplegadas. Reitero nuestro agradecimiento a todos los presentes y espero que disfruten el seminario. Muchas gracias. Fueron las palabras del ministro Blas Felip, coordinador nacional del Corredor Bioceánico Vial por la República del Paraguay. Cedo la palabra a continuación al moderador del primer panel con el tema Beneficios y desafíos del Corredor Bioceánico Vial, señor Sebastián Lorenzini, encargado de negocios AI de la Embajada de Chile. Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un caluroso saludo a las autoridades en el nombre de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. Hoy contamos con un público de lujo, podríamos decir, un público muy variado, donde tenemos representantes del cuerpo diplomático, representantes del empresariado, del mundo legislativo, del Poder Ejecutivo, y realmente nos honra a los organizadores el hecho que ustedes estén acá con nosotros hoy. Para dar un poco de contexto a este primer panel que vamos a tener, panel de conversación con panelistas realmente de lujo, quisiera que habláramos un poquito de datos sobre Sudamérica. Al tener aproximadamente 400 millones de habitantes, Sudamérica contempla el 5% de la población mundial. A su vez, Sudamérica ocupa alrededor de un octavo del territorio también en el orbe, que son cifras que si las pensamos no son muy grandes, ¿no? Sin embargo, nuestra región destaca por su riqueza en recursos naturales. Su biomasa forestal equivale a la mitad de su superficie terrestre y casi a la cuarta parte de los bosques mundiales. Más del 30% del agua dulce del mundo y alrededor del 40% de los recursos naturales acuáticos renovables se encuentran en nuestra región. Junto a ello, Sudamérica es responsable del 15% de la exportación mundial de productos, alimentos, agrícolas. Es una región líder en producción de frutas, verduras, pescados y carne a escala mundial. Alrededor del 60% de la electricidad procede de energías renovables, lo que es el doble de la media mundial. Todo esto para señalarles que a pesar del tamaño de nuestra población y de nuestro territorio, la injerencia de Sudamérica en el mundo tiene un potencial enorme y es bastante alta. De ahí que la participación o los niveles de comercio interregional tienden a ser un factor también relevante.
En ese sentido, y podríamos decir lamentablemente, el comercio intrarregional que tenemos en Sudamérica no ha logrado superar el 20% en comparación con otros territorios del mundo, por ejemplo, como en el caso de Asia o el caso de la Unión Europea, que alcanza un 50%. Al ser bajo, también lo es nuestra incidencia y competitividad en el comercio mundial. De ahí la necesidad de reforzar proyectos de integración regional destinados a crear cadenas de valor. Tomando en cuenta un estudio hecho por el diplomático brasileño Parkinson en el año 2018, se espera que este proyecto acorte en casi un 66% el tiempo en ruta de los productos que van desde un océano hacia el otro y disminuya, por ende, un 17% los costos. Dado este contexto, es que nos place presentar al panel y así poder hablar sobre el corredor bioceánico y las oportunidades de encadenamiento productivos que conllevará para nosotros. Previo a eso, quisiera también otorgar la palabra al embajador de Argentina, de quien procedo a leer una breve reseña, el embajador Guillermo Nielsen, quien es economista y fue designado embajador político en Paraguay por el gobierno del presidente Javier Milei. El embajador Nielsen ha sido presidente de la empresa petrolera argentina YPF, pionera en los desarrollos de petróleo y gas en Vaca Muerta. Años antes, entre el 2002 y el 2005, fue secretario de Finanzas de su país y en esa función tuvo a su cargo la negociación de 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y luego tuvo a su cargo la reestructuración de la deuda argentina frente a este organismo. También, en ese sentido, la reestructuración más grande de la historia hasta este momento. Dejo entonces con ustedes la intervención del embajador argentino Guillermo Nielsen. Está prendido, bueno, está bien. Muchas gracias a los organizadores de este evento, o sea, a las autoridades, como así también a aquellas autoridades de Chile que han formado parte de la organización de este evento. Yo quisiera, para empezar, resaltar el título del panel, ¿no es cierto? Pues yo he sido convocado a un panel con el título Beneficios y desafíos del corredor bioceánico vial. Y es indudablemente un título sumamente estimulante desde el punto de vista intelectual. En el sentido siguiente, estamos con el último tramo de la pavimentación oceánica. Se va por momentos, ¿no? El micrófono. Estamos en el último tramo de pavimentación entre Brigadier Estigarribia y Pozo Hondo, en la frontera con Argentina. ¿Cuál sería la descripción que yo haría del Chaco paraguayo hasta este momento? Es indudablemente una región que no es de las más favorecidas del Paraguay. Es una región esencialmente ganadera, en el sentido de que la ganadería permite manejar mejor los riesgos climáticos, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, en los últimos años hubo un desarrollo importante del cultivo de la soja y mucho antes, gracias al trabajo de los menonitas, realmente se pudo avanzar en aspectos que eran desconocidos hasta este momento, como para trabajar en la producción subtropical y una producción además con una estacionalidad de lluvias muy peculiar. O sea, lo que hoy hay es realmente un ambiente donde hay limitaciones muy grandes, hay limitaciones en cuanto a la humedad y
el agua subterránea se ubica a unos 270 metros en promedio en todo el Chaco paraguayo y además es salada. Con lo cual hay un problema muy serio. Los menonitas han trabajado esto muy bien y nos han enseñado a todos a cosechar agua de lluvia para poder, a través de tajamares. ¿Me pueden cambiar el micrófono, por favor? Porque esto es como que se va la voz. Gracias. Sí, a través de tajamares se junta el agua de lluvia y eso permite... Soy yo, no son los micrófonos. Es la electricidad que tengo en el día de hoy. Concretamente, el hecho de cosechar agua de lluvia ha sido la forma en que esto se ha manejado. Ahora, todo esto, todas estas limitaciones van a ser muchas de ellas superadas a partir de la obra pública que es el corredor bioceánico. Y esto me retrotrae a los trabajos de una economista norteamericana, Carol Brookings, que nos enseñó a pensar a todos respecto al impacto que tiene la obra pública sobre la actividad privada, sobre todo en los sectores agrícolas. Carol Brookings ha sido, antes de que se pusiera de moda toda la cuestión del feminismo exagerado, etc., Carol Brookings fue una destacada economista de las primeras, de las pioneras de Wall Street, donde además se adentró en las cuestiones financieras agropecuarias que eran bastante novedosas. A mí me tocó, y coincidí con ella en varias oportunidades en Davos, en la reunión de Davos, y después cuando tuve que reestructurar la deuda, ella era directora norteamericana en el Banco Mundial, así que tuve la oportunidad de tratarla bastante y poder discutir algunos aspectos de cosas que tangencialmente vamos a expresar hoy. O sea, el título de esta parte del seminario y el trabajo de Brookings están relacionados en el sentido de que cuál va a ser el impacto o cuál es el impacto posible de una obra tan importante para América del Sur, ni que decirlo para Paraguay, por supuesto. O sea, ¿qué cosas se van a movilizar? La primera que ya está en marcha es un gasoducto a través de Paraguay que iría paralelo a la ruta bioceánica, que tiene varias ventajas. En primer lugar, las expropiaciones de tierra ya están hechas. Es un terreno plano y además es un gasoducto que se va a construir teniendo una ruta al costado, con lo cual todo el despliegue que requiere un gasoducto de soldadura de cañerías, etcétera, se ve muy facilitado. Bueno, esto iría hasta Porto Mutiño, en Brasil, y ahí hay una cosa que el mercado es Brasil, pero no está claro qué parte de Brasil va a ser. A lo mejor mi colega brasileño nos va a ilustrar sobre esto, pero yo veo una puja entre Mato Grosso y Sao Paulo. Mato Grosso, que es el sector de Brasil con mayor crecimiento de exportaciones en la última década, está queriendo quedarse con el gasoducto, que obviamente las moléculas vienen de Vaca Muerta en Argentina. Entonces, esto en sí mismo me parece un gran desafío. Y yo creo que este gasoducto va a ser, más que nada, un gasoducto paraguayo. El hecho de poder contar con gas en una zona como es el Chaco paraguayo, que tiene un déficit eléctrico, a diferencia del este paraguayo, que tiene una abundancia del recurso eléctrico, el oeste paraguayo no tiene electricidad, pero si tiene gas, puede empezar a producir con ciclos combinados, o sea, electricidad de alta calidad y de muy bajo costo, muy competitiva. Y esto abre cantidad de otros negocios.
En el otro extremo de este emprendimiento, en el otro extremo de la ruta, más cerca de la frontera brasileña, yo también veo, hay movimientos de grupos empresarios que están queriendo hacer una planta de fertilizantes. Es también una cosa bastante razonable, porque en realidad lo que hacen es basarse en la competitividad impositiva que tiene Paraguay para llevar adelante grandes proyectos. No podemos dejar de mencionar el hecho reciente del comienzo de la obtención del grado de inversión, que va a facilitar muchísimo el descenso de los costos financieros de los grandes emprendimientos en Paraguay, tanto del gasoducto como de todas las otras cosas que estoy mencionando. O sea, acá lo que hoy tenemos es una zona que va a ser más ganadera de lo que es, va a permitir una distribución regional de la producción primaria de Paraguay, donde el este de Paraguay, que es más húmedo, puede tener mayor competitividad en cuestiones agrícolas, y el despliegue ganadero, que es muy potente en este país, ¿no es cierto? Hace unas semanas tuvimos la exposición de Roque Alonso, por ejemplo, donde estuve viendo la jura de Brangus y de las razas índicas, y es realmente un nivel excepcional, que es, además, debo decirlo con cierto orgullo argentino, es la combinación del mejor Aberdeen Angus, que es argentino, con razas índicas, que originariamente venían de Brasil. O sea, en Sudamérica, no es que sean originarios de Brasil, pero en el negocio ganadero lo que se hizo fue, con los campeones de razas índicas brasileñas, crear el Brangus y el Braford. Todo eso va a llegar a completar su desarrollo. Fíjense ustedes, además, otra cuestión, el corredor bioceánico se vuelca sobre la zona donde hay mayor potencial y realidad de producción de litio. Está entrando en las provincias de Jujuy, de Salta, que son provincias donde hay ya explotaciones de litio importantes, y está muy cerca de Bolivia, que también tiene abundancia de yacimientos de litio. Entonces, estas cosas son las que me parece que tenemos que combinar, y que ya se están combinando en sectores, en grupos muy dinámicos del empresariado paraguayo, que está tratando de llevar adelante todo esto. Yo creo que esto es realmente, nos depara un Paraguay mucho más dinámico, donde muchos objetivos de crecimiento e incluso de distribución del ingreso se van a ver muy facilitados por esto que estoy describiendo. Yo pararía por acá por si hay preguntas o para intercambiar ideas. Muchas gracias. Perfecto, embajador. Muchísimas gracias. Previo a comenzar con la conversación que sostendremos, me gustaría también hacer una breve reseña de los panelistas que tenemos hoy, comenzando por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, quien es ingeniera civil con 20 años de profesión y amplia experiencia en la coordinación, implementación y gestión de proyectos de infraestructura. Además, la ministra es la primera mujer en la historia del Paraguay en ocupar el cargo de Obras Públicas y Comunicaciones, y desde ahí ha hecho, debemos decirlo, una notoria gestión en cuanto a empoderar a mujeres líderes en el sector público. También debemos decir desde el lado de Chile con mucho orgullo que la ministra estudió en su minuto en la Universidad Católica, también tiene posgrado en la Universidad de Texas, y debe ser, más que probablemente, la becaria de la Agencia de Cooperación Internacional chilena más exitosa que hayamos tenido hasta el momento. También tenemos con nosotros a la embajadora Constanza Figueroa, diplomática de carrera de la Academia Andrés Bello de Chile,
con muchos años de experiencia, con destinaciones en Perú, en Canadá, en Japón, en Argentina, y hasta hace poco ministra en Jamaica. Hoy es nuestra coordinadora nacional del Corredor Bioceánico Vial y es la directora de integración multilateral regional. Y debo decirlo desde tomar este momento para decirlo, una real mentora en la carrera para los más jóvenes y especialmente para mí. Y finalmente, contamos con el embajador José Antonio Marcondes de Carvalho, quien es también un diplomático con una vasta carrera, si no me equivoco, embajador desde el 2002. ¿Sí? ¿Es así? Un poquito más adelante. El embajador ha llevado a cabo un gran cometido acá en su misión en Paraguay. Lleva un poquito más de 2 años también, si mal no recuerdo, y es un experto en el tema medioambiental. Ha liderado una serie de negociaciones en ámbitos sumamente importantes a nivel internacional en representación del Brasil. Por lo tanto, insisto, estamos muy contentos de tenerlos a todos y bueno, procedamos entonces con la conversación. Un tema muy importante y que lo mencionábamos al principio es lo esquiva que ha sido la integración regional para nuestra zona, ¿no? Entonces me gustaría consultarles a los panelistas cuáles creen ustedes que serían los beneficios que podría traer esta mega obra en cuanto a la integración regional en Sudamérica. Ministra, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y realmente qué lujo ser parte de este panel con todas estas personalidades. Así es que me honra mucho representar a Paraguay en este importante panel. Realmente yo creo que los beneficios todavía ni siquiera podemos llegar a dimensionar el impacto que va a tener esta obra de integración para nuestra región. Como siempre digo, particularmente en el caso de Paraguay, el desarrollo de nuestro país va a venir de la mano del Chaco paraguayo y les invito a todos los que conocen y los que no, que visiten el Chaco, porque personalmente cada vez que voy siento que es la tierra prometida. Siento que tenemos un enorme potencial y grandes oportunidades por delante y esta obra va a ser el gran detonante del crecimiento y de la integración de nuestros países. Y creo que hoy más que nunca, al más alto nivel, hay una decisión política, parece que somos nosotros. Hay una firme voluntad de nuestros mandatarios de impulsar en el menor tiempo y sin escatimar los recursos y las energías para poder materializar este corredor cuanto antes, que es un corredor que lleva muchísimos años. Este corredor se ha convertido, creo yo, en una obra emblemática y una muestra de lo que son las políticas públicas en materia de infraestructura, de lo que son las obras, que son obras de Estado, no son obras de gobierno. Y a propósito de las Olimpiadas, ayer veía ayer o antes de ayer, una carrera de relevos y de eso se trata también hacer política pública, ¿verdad? Es una carrera de relevos, vamos pasando de gobierno a gobierno, pero nuestras obras tienen que perdurar y el corredor bioceánico creo que es también una muestra de la madurez de nuestros países respecto a ese compromiso en la integración. Cuantificando los beneficios, ya los había adelantado con las palabras de introducción, ¿verdad? Tenemos un 66% en costos en tiempos logísticos, un 20% casi en reducción de costos, una enorme puerta de acceso a los mercados del Asia
y por supuesto a todo lo que son estos 400 millones de habitantes de Latinoamérica. Así es que estamos delante de una obra disruptiva, de un antes y después para nuestra integración regional, al cual le auguro muchísimos éxitos y muchísimos beneficios. Ministra, usted mencionaba algo sumamente importante, porque el concepto este de un relevo, ¿no? En la cual participan varios, porque una cosa es la construcción, ¿no? La pavimentación, el camino, y eso podríamos decir que depende más de cada país lo que haga en su propio territorio. Pero hay un punto donde necesariamente se debe trabajar en conjunto, que es, por ejemplo, en la parte de la convergencia o uniformidad de normas. Es decir, que viene ya sea en paralelo o con posterioridad a la construcción en sí de la obra. ¿Qué podrían mencionarnos ustedes respecto de esta dificultad, a veces de este desafío, de que los países puedan trabajar en conjunto y puedan establecer estándares y normas para el funcionamiento de un proyecto como este? Embajadora Figueroa, por favor. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, y muchas gracias por la invitación, Sebastián, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay también. Antes de dar respuesta a tu pregunta, que me parece sumamente interesante, yo quería señalar que el presidente Boric, ustedes recordarán que estuvo aquí hace un par de semanas nada más, y él anunció que iba a conformar una nueva gobernanza para darle un nuevo énfasis, un impulso más bien, a la parte que le corresponde a Chile respecto al corredor bioceánico vial. Y tengo mucho orgullo de señalar que recién el día jueves de la semana pasada me tocó asistir a la primera reunión de la nueva gobernanza, que está compuesta por 8 ministerios y 2 gobernaciones de Chile, que es la de Tarapacá y Antofagasta, tuvo lugar en Antofagasta, y participaron 7 ministros de Estado. Por lo tanto, podemos ver que hay un cumplimiento del compromiso presidencial. Estamos muy animados trabajando y ya se han conformado grupos de trabajo, ya se ha hecho un mapeo sobre las brechas que existen por el lado de Chile en la parte del corredor, así que coincido plenamente con lo que señala la ministra de Obras Públicas del Paraguay, en el sentido de que vemos una voluntad política, por lo menos lo que corresponde a Chile, estamos cumpliendo con nuestra parte y ojalá pudiéramos ver este esfuerzo replicado en el resto de los países que conforman el corredor bioceánico vial. Respecto a tu pregunta, Sebastián, por supuesto que la parte de la construcción vial es muy importante y sin ella no podemos llegar a ninguna parte, pero la convergencia y la facilitación del comercio ya estaban estipulados en la declaración del año 2015 y del año 2017. Efectivamente, ahí se señala que tiene que conformarse un grupo de trabajo y constituirse un plan piloto, del cual yo entiendo que van a hablar después, pero esa es la parte más importante, bueno, no tanto más importante como la vial y por supuesto los puertos tanto de salida o de entrada, ya sea de Brasil o de Chile. Pero sin duda es fundamental el que los servicios puedan coordinarse y trabajar en conjunto. Y ahí es un gran desafío el que nos encontramos, porque obviamente tenemos que coordinar internamente en lo nacional cómo va a fluir todos los servicios que existen en frontera, como migraciones, el servicio agrícola y ganadero, la parte aduanera, la parte de seguridad, pero además eso tenemos que replicarlo por 4, es decir, son 4 países las que tienen que ponerse de acuerdo para que esto pueda fluir de manera eficiente y que podamos hacer este corredor útil, ¿no?, y real. Muchas gracias. Embajador, por favor. Ahora está prendido. Gracias,
Sebastián, y también agradezco la oportunidad de estar acá y participar de ese evento. Ministra, usted nos honra con su presencia y además de los colegas de Chile y de Argentina. Y agradezco mucho lo que invirtió la Embajada de Chile para que ese evento se realizara. Yo quisiera quizás remarcar un punto que no se ha levantado, pero creo que es parte de nuestra consideración total, es de que este corredor bioceánico trata de deshacer algo que la historia nos impuso. Y creo que es un hito histórico eso. Histórico no por ser retórico o algo así, pero nosotros, países de Sudamérica, hemos estado de espalda uno para los otros, porque históricamente nos hemos acostumbrado, nuestras economías han formado como economías suministradoras de productos para grandes mercados, y integrar era una prioridad inexistente. ¿Y cómo? No. Así, bueno. ¿Y cómo nos vamos a integrar si no tenemos conexiones? Conexiones son básicas, elementales a una transacción. Porque si yo tengo un boliche en la calle A y quiero vender mi producto a consumidores en la calle B, si la calle A y la B no están conectadas, ¿cómo voy a vender mi producto? ¿Cómo los consumidores van a ver esa posibilidad? Pero más allá que esto, más que el boliche de calle A, yo tengo quizás un otro inversionista, el boliche en la calle C, que quizás lo que busca él y produce. Juntos podemos dar esfuerzos, tener más capacidad, juntos podemos innovar en qué productos vamos a producir y que juntos vamos a expandir nuestros negocios. El corredor bioceánico invierte una situación histórica, nos pone en contacto con nosotros y me parece que ya era tiempo de que el Pacífico se acercara a la parte atlántica de América del Sur. Yo creo que tendré que hablar en viva voz. Y pasando por partes como Paraguay, la distancia es un palmo. O territorios como eso ya era el tuyo, ahora es el tercero. Vamos a ver. Y territorios como el interior de Brasil, que no tienen acceso directo a los puertos oceánicos. Pero es mucho más, ese corredor es mucho más que una vía de facilitación de transporte o logística. Eso abre puertas para una verdadera integración de una parte que, como se ha mencionado, quizás haya sido esquecida históricamente. Vamos a unir las provincias del Chaco paraguayo, quizás la última frontera agrícola en el mundo, y un territorio con enorme capacidad, y se ve aquí con la presencia del gobernador de Boquerón, que nos estimula mucho, porque da muestra del interés de entidades subnacionales en el tema. Y yo concluyo esa rápida intervención con rescatar un punto que levantó la ministra de Obras Públicas. Esos son obras de Estado. No podemos estar pensando en la integración con el espacio de gobierno de los que están de guardia. Son políticas que interesan, son intereses permanentes, no intereses
de una administración o de una presidencia. Son intereses permanentes que tenemos que tener en cuenta y son intereses que van mucho más allá, pero requieren como intereses de Estado, requiere impulso político, y creo que estamos en un momento muy feliz de impulsionar eso y de juntar nuestras capacidades logísticas, nuestras capacidades de unir, porque una carretera brasilera que llega hasta la frontera es una carretera que llega a un precipicio, no une, pero conversar con Paraguay para que esa carretera se siga y después conversar con Argentina para que la carretera que viene de Brasil y de Paraguay, estoy haciendo del este a oeste, se una con Argentina y pueda beneficiarse de un puerto de exportación en Chile. Eso hace sentido y es una obviedad que hace tiempo debería haber sido materializada y desafortunadamente no se hizo. Bueno, de hecho, muchos teóricos, investigadores, atribuyen lo esquivo que ha sido la integración en nuestra justamente por el factor político. De hecho, recuerdo de haber leído que que en ASEAN los países logran enfocarse justamente en lo económico y obviar un poquito lo político. Y eso es justamente lo que les permite avanzar. Y respecto de lo que usted decía, embajador, ahora, y me gustaría si pudiera sobre este concepto de que es una política de Estado y no de gobierno, ahora estamos en un momento muy propicio para avanzar, porque si se fijan, en los últimos años siempre tenía alguno de los 4 gobiernos que estaban en periodo de elecciones. Por el próximo año y medio no habrá elecciones en ninguno de los países, lo que nos permite sentarnos a la mesa y mirar en el largo plazo. No sé si alguien más quisiera comentar sobre este concepto de qué implica el hecho de trabajar una política de Estado y que podamos superar los gobiernos de turno y las ideologías, este concepto que tanto se conversa en nuestra región. ¿Cómo es? ¿Vos? Bueno, vamos a ver si este micrófono viene menos electrizado y podemos darle continuidad al sonido, ¿no? Que nos ha jugado mal a todos. Pero bueno, yo creo que cuando hablamos de integración, estamos todos bajo la influencia de la integración más exitosa de todas, que es la integración europea. No hay ninguna duda de eso. Y lo que muchas veces en estas discusiones sobre integración, que las vengo escuchando desde hace muchos años, desde que era estudiante, se pierde el contexto de lo maravilloso que tiene Europa, que son las cortas distancias. Ustedes en Barcelona pueden estar cargando un camión que al día siguiente se descarga en Alemania. Bueno, eso no ocurre en América del Sur. Nosotros tenemos el desafío impresionante de la distancia. Entonces, hay ciertas distancias que se han acercado gracias a la tecnología. Las innovaciones tecnológicas han permitido disminuir los costos de transporte y también, obviamente, la obra pública como la que estamos hablando ahora. Yo voy a mencionar algo disruptivo en todo esto. Acá es importante que esté dispuesto como obra pública la capacidad de los grandes transportes a lo largo de toda la bioceánica. O sea, ¿a dónde estoy apuntando? Estoy apuntando que necesitamos hacer un puente a partir de Pozo Hondo hacia el lado argentino, y tiene que ser un puente ya hay un puente muy pequeño
de características más bien vecinales, que fue una donación que hizo una empresa petrolera hace décadas atrás. Bueno, ahora hay que hacer un puente en serio. Y hay que hacer ¿qué tal que pueda ser atravesado camiones bitren que van a venir desde Brasil, van a ir hacia el Pacífico? Y esto es todo un desafío que tenemos que hacer, en este caso, entre Paraguay y Argentina. En Argentina, debo también mencionar que los excesos y el uso de lo público en forma, digamos, excesiva políticamente han llevado a todo una reversión de eso, pero en Argentina se dieron cosas que no se dieron, por suerte, en otros países. No sé, hasta donde yo conozco no se dio en Chile, tampoco en Paraguay. Entonces, no hay que confundir lo que está pasando hoy en Argentina con el descuido de los objetivos estratégicos de obras públicas. Lo que Argentina tiene no es un descuido de objetivos estratégicos. Argentina tiene un problema financiero. Argentina, como bien lo puso el presidente Milei, no hay plata, como me lo recuerda mi nieto de 6 años. Pero la frase esa, no hay plata, que pegó muy fuerte en Argentina e incluso también en otros países, esa es una limitación. Bueno, sepan todos que estamos trabajando para tratar de superar esto en el menor tiempo posible y poder asistir a los objetivos que tenemos en obra pública. Y a no dudarlo, este es un gran objetivo. Hay una parte de la ruta del otro lado, el Paso de Jama en particular, que ya está totalmente pavimentado y tiene una peculiaridad, y es un paso que no se congela. Y debe ser el único paso que no se congela. En el otro puerto al cual podemos llegar, ahí hay un problema de finalizar una pavimentación, pero a la vez es un terreno muy rocoso y hay muy pocas lluvias, con lo cual es un terreno en general muy transitable. No hay que confundirlo en todo esto. Nada más. Bueno, queriéndolos llevar a otro contexto, nosotros hemos hablado de la importancia de esta mega obra del corredor bioceánico y Garal desde el punto de vista tal vez de los gobiernos, del comercio, lo que es fundamental. Pero a veces falta que el relato de este sueño que compartimos los países de que se concrete algún día llegue a las personas. ¿Qué me podrían decir ustedes acerca de cuáles son los beneficios para el ciudadano de a pie, como se dice, en Chile se dice la señora Juanita? ¿Cuál es el beneficio para la persona que tal vez ve en la televisión o escucha en la radio o ve en internet que está este proyecto, pero que se pregunta, bueno, ¿y qué beneficios traerá esto para mí? Ya está plenamente identificado el micrófono que funciona. Bueno, realmente qué interesante todos los comentarios de los señores embajadores. Quería hacer una mención y tiene un poco que ver con la pregunta que estás haciendo, Sebastián. Y quiero remontarme a la última visita, la reciente visita del presidente Boric a Paraguay. Y estábamos convocados a esa comitiva, obviamente ministras de Obras Públicas, ¿verdad? Porque Chile también tiene ministra de Obras, ministro de Economía, del área financiera. Pero un elemento resaltante, y creo yo, el gran valor de la obra y la señal que han dado nuestros dos gobiernos. En estas comitivas estaban las dos ministras de Cultura, porque más allá de una obra de infraestructura, todos los desafíos logísticos, todos los desafíos de gestión, esta obra en realidad es una obra de integración cultural, de intercambio entre las personas, entre nuestras sociedades, entre nuestros países, y tenemos que abordarla como tal, ¿verdad?
Y personalmente creo que el beneficio a estas personas, el ciudadano de a pie, comienza a darse con este intercambio cultural que se va a generar naturalmente entre nuestras naciones. Particularmente, siempre sostengo, la obra es un medio para un fin. E indudablemente, desde mi punto de vista, este corredor comienza a tejer a unir, a hacer este gran lazo integrador, en particular del norte de nuestros países, Paraguay, Argentina, Chile y bueno, el centro de Brasil, y consecuentemente todo lo que se va a generar a partir de la generación de empleo, la generación de nuevas industrias. Hablaba el embajador del proyecto del gasoducto, lo que va a permitir poder posicionarnos al territorio del Chaco paraguayo como el gran hub logístico finalmente industrial de toda esta región, a partir de poder obtener energía, ¿verdad?, de manera sostenida y por supuesto a partir de eso llegar con agua. Y aquí quiero hacer una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad de estar en la fase de licitación de diseño del primer tramo del corredor bioceánico. Y recuerdo perfectamente cuando me llega el proyecto, el anteproyecto de ingeniería, y me fijo en la faja de dominio. En ese momento además estábamos en la ruta 2, teníamos enormes desafíos de expropiaciones. Y ahí le va al director de planificación del MUPC, recuerdo que llamé a una mesa y le dije, ¿por qué 50 metros? ¿Por qué no 100? Pensemos en grande, pensemos lo que se va a venir para el corredor. Y bueno, es así que quedamos en 100, hoy pienso me quedé corta, hubiese sido 150 o más, porque el corredor bioceánico alcanza, pero queremos poner un tren, queremos poner un acueducto, queremos poner el gasoducto, queremos hacer tanto desarrollo hoy dentro de lo que todavía podemos imaginarnos nosotros, pero estoy segura que la innovación y el conocimiento aún están en pleno desarrollo para todo lo que podemos generar dentro del corredor, que finalmente se traduce indudablemente en un beneficio directo para el ciudadano. Ahora, desde el plano comercial, con el corredor también se abren oportunidades sumamente interesantes. Por ejemplo, hace poco nos comentaba el embajador Rivas, ex canciller y embajador del Paraguay en Chile, que en la actualidad se exporta yerba mate desde Paraguay a Chile, y en Chile se hace una bebida energética en base a yerba mate, y después esto se exporta, por ejemplo, a través de los acuerdos de libre comercio que tiene Chile hacia el Asia. Entonces me gustaría si pudiéramos comentar un poco acerca de las oportunidades que esto traería en cuanto a los encadenamientos productivos, en cuanto a darle valor agregado a nuestros productos. Sudamérica es conocido también por el hecho de que exportamos materias primas, pero el hecho de poder desarrollar productos que pasen por los 4 países justamente nos permite aprovechar los beneficios, las ventajas comparativas de cada uno para hacer productos compuestos por todos. Ahí sí. Bueno, yo no soy experta en encadenamiento productivo, pero sin duda que a este ejercicio que es el corredor bioceánico, en la declaración del año 2017 se nos mandataba también a crear una red de empresarios. Es una red que todavía no se ha conformado y a mí me parece que ya es hora de empezar a incluirlos más. No solamente porque estamos trabajando todos de manera muy desagregada y estamos perdiendo muchas oportunidades. ¿A qué me refiero? Ustedes tuvieron, por ejemplo, veo aquí a gente que es del Chaco, que crearon, o sea, hicieron el 5º foro de gobiernos subnacionales y se invitó a las gobernaciones de Chile, de Tarapacá y de Antofagasta,
pero las cancillerías quedaron fuera. Entiendo solamente que fue invitada la Cancillería paraguaya. Y aquí no es un tema, es un mea culpa que nosotros hacemos también. Hemos estado trabajando de manera descoordinada entre el sector, entre las regiones, entre el Estado Nacional, el central, entre los empresarios que no han sido incorporados. No estoy hablando de los empresarios regionales, estoy hablando de, por ejemplo, en Chile, la Sociedad de Fomento Fabril, es decir, las grandes empresas, los grandes conglomerados, también los exportadores que exportan hacia el Asia o hacia Europa, que van a disminuir los tiempos de traslado y no los hemos incorporado a las mesas técnicas. Entonces, a mí me parece, desde mi humilde punto de vista, que estamos perdiendo un montón de oportunidades y de que tenemos que empezar a trabajar de manera un poquito más coordinada, tanto a nivel nacional, de manera interna, como cuando realizamos las reuniones de las mesas técnicas, que por lo demás están siendo anuales, cuando en un principio, cuando recién se firmó este acuerdo, se hacían 3 veces al año. Entonces, cuando estamos hablando de voluntad, ¿de qué voluntad estamos hablando? Tenemos que empezar a reunirnos de manera más seguida, incluir a todas las partes. En el año 2017 se mandató crear la red de universidades y la red de empresarios. Aquí tenemos a las universidades y ellos han funcionado estupendamente bien, han hecho estudios muy interesantes que los invito a todos ustedes que, si es que no los han leído, a que lo hagan. Pero la red de empresarios no se ha constituido y es fundamental que incorporemos también al sector privado para que veamos todas aquellas oportunidades que estamos perdiendo. Porque si bien es cierto, en el caso de Chile participa la SUBREI, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, tenemos que ver a quienes realmente hacen los negocios, a los que están interesados en llegar al Asia desde Mato Grosso al Asia y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tenemos que trabajar de manera más coordinada y dejar de perder las oportunidades y el tiempo. Gracias. Gracias, embajadora. ¿Me permites? Sí, por favor. Yo quisiera apuntar eso que se habló de la institucionalidad y el enfoque múltiple para una cuestión de desarrollo. Antes, cuestión de desarrollo era monopolio de ministerios de economía o de hacienda. Hoy día se ve, y es natural que sea, y así como debería ser, que es un enfoque multidisciplinar. Por ejemplo, nosotros tenemos una comisión que fue creada ahora en mayo y esa comisión es integrada no solo por Hacienda o por Economía o lo que sea, pero por Industria y Comercio, por Medio Ambiente, por Ministerio de la Mujer, por Ministerio de Derechos Humanos, porque todo eso implica la participación del Estado. Estamos hablando de que eso deben ser políticas de Estado, pero los estados hemos estado ausentes muchas veces de varias regiones de nuestros países. Entonces, ese corredor bioceánico, además de los beneficios que venga a tener, va a promover, va a ser un factor de inducción de la presencia del Estado a lo largo de la carretera, del ferrocarril, de lo que sea. Pero lo importante es de ese enfoque multidisciplinar para la integración. La integración no es solamente que yo te vendo, tú me compras, ¿me entiendes? La integración quizás empiece por ahí y no hay nada de malo en vender y comprar, pero cuando uno se conoce y sabe cuál es la potencialidad, qué negocio adicional puedo yo hacer con una región o un país, eso es no perder oportunidades. Ese corredor bioceánico es algo que debería haber existido hace décadas. Desafortunadamente no se hizo, pero ahora se va a hacer, ahora se está haciendo. Puentes, carreteras que se están concluyendo, pero de forma integrada.
Estamos mirando el mismo trayecto de forma cuadripartita, vamos a decir así, y que nos beneficia y que nos trae esa situación. A mí me encantaría que pudiéramos, rompiendo con el protocolo aquí, Sebastián, invitar al gobernador de Boquerón que nos dijera los beneficios que va a tener para su provincia ese corredor. No quiero aquí forzar al gobernador a tomar la palabra ni romper con lo programado, pero la presencia del gobernador es algo que efectivamente refleja una situación. Tenemos que mirar eso, tenemos que tener cuidado, pero la presencia política y el enfoque multidisciplinario es algo que es absolutamente fundamental para esa presencia del Estado y ese factor de inducción del Estado. Porque ese corredor, mucho más de lo logístico, de que va a achicar plazos, de que va a bajar los costos de logística, y si me permite, no es una libertad poética, pero eso es un camino de desarrollo, mucho más que una integración logística. Eso es un factor de inducción que 4 países hemos determinado que hace falta hacer y por suerte lo estamos haciendo en conjunto. Muchas gracias, embajador. Y de hecho, si no me equivoco, también tenemos representantes del Parlamento con nosotros hoy. Y lógicamente, si quieren señalar algo desde su punto de vista, felices de que así sea. Y en la línea de lo que usted mencionaba, embajador, para que todo proyecto llegue a un buen puerto, es también necesario poder identificar los desafíos reales, ¿no? Porque hemos hablado también mucho de los beneficios que traerá, pero para poder llegar a la meta es importante que detectemos aquellas dificultades que visualizamos, cosa de poder analizarlas y ver cómo superarlas. En relación a aquello, a las dificultades, a los desafíos que ustedes vienen en este proyecto, ¿qué podrían comentar al respecto? Bueno, qué importante lo que señala Sebastián, porque si bien hoy tenemos una gran oportunidad y parece hay que sí, no sé ni cómo. El primer gran paso, de nuevo voy a repetir, la infraestructura, el medio para este gran fin. Hoy particularmente ya en Paraguay nos tiene a varios ministros, a la presidencia liderando esto en la gestión del corredor, los desafíos que representa el corredor, no en su concreción material, no en cómo lo vamos a terminar de construir, porque ya tenemos la hoja de ruta clara y tenemos los hitos perfectamente marcados y de alguna manera la parte financiera ya solucionada respecto a las inversiones que se tienen que hacer. Estamos creando además todo un sistema de infraestructura en el Chaco paraguayo, la Ruta 9, la Ruta 12, bueno, más de 1.300 millones de dólares invertidos ahí. Pero el gran desafío y la mesa que hoy nos convoca como autoridades es pensar en esta gestión del corredor, ¿verdad? Hoy tenemos una gran hoja en blanco también que nos permite no reproducir a lo mejor los errores de otros centros fronterizos, de otras formas de trabajar, que si no logramos ver esta hoja en blanco y esta forma de hacer las cosas diferentes, tomar las lecciones aprendidas y poder implementar tecnología, innovación. Yo creo que estos 15 días de ahorro logístico que tenemos, pero en un segundo podemos perder si nuestra carga va a ir quedando en 4 puertos fronterizos nuevamente. No trabajamos de manera integrada, no armonizamos nuestras reglas y todo lo que comentaban recién también los panelistas. Así es que no solo desde el punto de vista logístico, sino que desde el punto de vista de seguridad y de tecnología, hoy este corredor es la oportunidad
de poner todo lo mejor en términos de Estado para garantizar un libre comercio, un libre tránsito, pero sobre todo un tránsito seguro de bienes, de mercancía y de personas que naturalmente se van a dar. Así es que hoy la mesa está convocada para poder trabajar y adelantarnos a este futuro próximo, ¿verdad?, que tenemos que abordar de manera planificada y de nuevo no repitiendo, ¿verdad?, prácticas que hoy creo que quedan obsoletas y que lamentablemente en varios de nuestros centros fronterizos lo seguimos repitiendo. Embajadora. Sí, no voy a repetir lo que señaló la ministra, que coincido plenamente con ello, pero también tenemos que coordinar también temas medioambientales que son fundamentales. El corredor pasa por zonas indígenas, hay que conversar también con los pueblos indígenas de las zonas. Hoy en día, tal como lo señalaba la ministra, el tema de la seguridad, cuando hay más paso de personas y de mercaderías, hay mayor contrabando, trata de personas. Nosotros tenemos que ver el acceso a los puertos, colocar frigoríficos, porque nuestros puertos son puertos mineros, mayor habilitación de puertos secos, señaléticas, el lenguaje, el idioma. De hecho, el otro día el gobernador de Tarapacá señalaba que estaban haciendo un esfuerzo con la Embajada de Brasil para que mayor cantidad de funcionarios públicos pudieran aprender portugués, incluso chino, porque claro, nuestras mercaderías, muchas están yendo hacia los mercados chinos. Pero nuevamente, insisto, yo creo que aquí es bien importante que hablemos el mismo lenguaje desde las gobernaciones con los gobiernos nacionales. A mí me llamó mucho la atención en la exposición del día jueves que los ministros hablábamos del corredor bioceánico vial y los gobernadores en sus presentaciones hablaban del eje de Capricornio. Yo creo que tenemos que partir por hablar un mismo idioma. Estamos hablando desde el gobierno nacional del corredor bioceánico vial. Entonces, ese yo creo que es un punto bien importante. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Bueno, para ya ir cerrando este panel, no sé si el embajador Nielsen, el embajador Marcondes quisieran decir unas palabras. Voy a usar, te agradezco el micrófono, a ver si funciona mejor este. No, yo en todo caso quiero señalar que soy más optimista que lo que se ha transmitido aquí en cuanto al involucramiento del sector privado. Yo veo un sector privado, por lo menos desde el rol que tengo en Paraguay, yo veo un gran dinamismo y como les decía, o sea, acá hay gente que está trabajando, por un lado, están los que están trabajando en el gasoducto en sí mismo, y Argentina debe ser el país de la región que más gasoductos ha hecho en los últimos años, donde ha habido innovaciones tecnológicas importantes respecto a soldadura con robots de los caños que van a los gasoductos, etcétera, que todo eso sería trasladable muy fácilmente a Paraguay. Pero los veo también encarando el tema de generación eléctrica con ciclos combinados, o sea, buscando la generación eléctrica más eficiente y más barata posible para el oeste paraguayo. Y los veo también trabajando en el tema fertilizantes, o sea, están hablando de cosas muy gruesas, de proyectos muy importantes, estamos hablando en la sumatoria de miles de millones de dólares, y yo veo al sector privado moviéndose muy fuerte, incluso yendo a Argentina o yendo a Mato Grosso. O sea, ahora están en Mato Grosso, exactamente. Hoy estaban yendo a Mato Grosso. O sea, yo los veo muy dinámicos y me parece que eso es la diferencia. Yo no quiero que quede una sensación de que el sector privado no está digamos, trabajando en todo esto. Yo los veo trabajando y los veo trabajando muy bien. Por supuesto, todas las cosas se pueden mejorar, todas las cosas se pueden ampliar, pero me parece que el punto de partida es muy bueno. A propósito
A propósito del sector privado, yo coincido que por lo menos lo que me consta acá en Paraguay está plenamente involucrado y empoderado y así como comenta la embajadora, tal vez es cuestión de convocarlos aún más para nuestras mesas interinstitucionales, porque sin lugar a dudas ellos son los grandes custodios de estos planes, porque todos nosotros pasaremos, ¿verdad? Pero el sector privado, el sector empresarial permanece gobierno tras gobierno, así es que un rol activo, un rol participativo, creo que es aquello que realmente termina blindando estos procesos de larguísimo plazo y donde hoy apenas estamos comenzando. No, yo quisiera quizás poner un el foco en otra cosa, además de que nosotros, ese corredor, yo creo que es una respuesta nuestra, que siempre se habla que somos parte de la solución, no del problema, pero para solucionar algo como somos superpotencias agrícolas, productores de alimentos, y nos tenemos que adecuar a las condiciones del mercado. El mercado demandante hoy día de los productos agrícolas, ¿dónde está? Es obvia la respuesta. La demanda, la fuerte demanda, el fuerte crecimiento económico en Asia nos hace tener que trabajar, ponernos listos para atender esa demanda creciente, gigantesca yo diría. Pero el mundo también hay todo un rediseño político y económico en el mundo. Este corredor vial, ese corredor bioceánico, es una respuesta nuestra de que somos sí la solución para un problema como la cuestión de la seguridad alimentaria, la cuestión del medio ambiente y tener el cuidado necesario para eso, minimizando los impactos, mitigando lo que tenemos, lo que hace la acción humana. Pero ese rediseño político en el mundo, el embajador Nissen habló del optimismo con el sector privado. Yo quiero aquí subrayar el optimismo nuestro con relación a la integración. Si ese corredor bioceánico no es integración, yo no sé lo que es. Yo tendré que buscar redefinir qué es integración, que es juntar puntos, ponernos en contacto, promover sinergias. Eso todo es integración y ese corredor refleja una decisión política tardía, yo estoy de acuerdo, pero en su momento adecuado para avanzarnos en la solución que representa nuestra región. Somos 4 países con inmensas posibilidades, somos 4 países en donde cuando el Estado impulsiona, el sector privado reacciona y rinde frutos. Muchas gracias. Sebastián, ¿me permitís contar una anécdota? Que siempre que toco el corredor bioceánico quiero compartir y sobre todo acá con los embajadores a propósito de esta mirada de largo plazo y esta mirada de integración y una voluntad política que a lo mejor se hizo lenta por tantos años. Corría más o menos el año 2015-2016. El hoy presidente de la República, Santiago Peña, era en ese momento ministro de Hacienda. Y me toca a mí presentarle al equipo económico los problemas por el cual yo no podía avanzar en la licitación del corredor bioceánico. Nosotros, como todos sabrán, tenemos que pasar, yo trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y tenemos que pasar por el Ministerio de Hacienda. Este era un proyecto estratégico, había que llevarlo al Ministerio al equipo económico nacional. Y bueno, y el problema era que los estudios de factibilidad decían que este proyecto no era rentable. Sencillamente no había tráfico, no había absolutamente ningún elemento que justificase su inversión.
Y en ese momento, y recuerdo y quiero compartir porque creo que animarnos a soñar en grande, esa determinación y ese dar ese salto hacia el desarrollo, esa mirada de largo plazo realmente cambia nuestros países y que no escatimemos recursos. El ministro de Hacienda, hoy presidente Santiago Peña, recuerdo que le dijo a los técnicos, escriban la siguiente frase: este proyecto se realiza por una importancia geopolítica, por una mirada de integración regional y una mirada al futuro del Paraguay. Firmado Santiago Peña, no necesitó ninguna firma más de ningún técnico, con todo el respeto, ¿verdad?, a nuestros planteles, pero ese gesto fue el elemento gatillador de que hoy estemos ya hablando de cómo vamos a gestionar el corredor. Así es que mi invitación a, bueno, por un lado, compartir un poco la historia desde Paraguay, concretando este proyecto, y la invitación a seguir soñando en grande, que estamos llamados a muchísimo más. Bueno, y con esas palabras inspiradoras cerramos el primer panel, y desde mi parte solamente decirles lo siguiente: para toda la gente que está involucrada en el mundo de las relaciones exteriores, lo que estamos presenciando acá no es algo que se vea todos los días. Tenemos a 4 países de Sudamérica pensando en grande, pensando en un proyecto que ya se está desarrollando y por sobre todo estando bastante de acuerdo en él. Así que yo creo que eso es algo que hay que resaltar y seguir el impulso que nos han dado. Así que muchas gracias. Los invito ahora a permanecer para el segundo panel. Ahora vamos a ver los números detrás, lo que también es siempre sumamente interesante e importante. Pero previo a eso les pido un gran aplauso para nuestros panelistas que realmente se han lucido. Agradecemos a las y los panelistas de este primer panel con el tema Beneficios y desafíos del corredor bioceánico vial, y damos paso a continuación al segundo panel con el tema Ámbitos técnicos del corredor bioceánico vial, con las presentaciones del señor Pablo Ortiz, encargado de Asuntos Internacionales del Ministerio de Transporte de Chile, quien expondrá sobre el plan piloto propuesto a los integrantes del corredor bioceánico vial. Doctora Ledis Franco, representante de la Universidad Católica del Norte de Chile, quien expondrá el informe elaborado en el 2020 sobre el impacto del corredor bioceánico vial en Antofagasta. Profesor Dr. Mario Leiva, representante de la Universidad Nacional de Asunción, en la Mesa de Universidades del Corredor Bioceánico Vial. Expondrá sobre el rol de las universidades en el proceso de integración regional, una perspectiva desde la UNIRILA.